Vamos a ver el método de área de momentos, lo que les he enviado en la presentación en PDF. Sin embargo, vamos a ver esta gráfica, en la cual vemos una carga cualquiera. Este es su diagrama, el diagrama de momento, y esta es la curva elástica, la deformación de la viga. Este método lo que permite es encontrar las desviaciones. Estos son la desviación de A respecto a la tangente B, es la desviación de B respecto a. Y aquí tenemos la pendiente o la rotación al punto A, θ A. Y este ángulo θ B está entre la tangente A y la tangente B. Este diagrama que aquí podemos ver es el diagrama de momentos, ¿no? El diagrama de momentos. Entonces, haciendo un análisis de esta parte, de esta partecita de aquí, si consideramos los puntos C y D, aquí C y D, vemos que aquí su diagramita es este. Esta es la deformación, es la curva elástica, su deformación por flexión de esta viga. Y vemos aquí lo siguiente, una diferencial de un ángulo, θ, por ρ, y esta es la diferencia del arco. Si prolongamos esta, prácticamente la deformación de S de arco es igual al diferencial de X, ¿no? Y también aquí podemos apreciar otra gráfica, esta es tangente paralela a la viga, y aquí tenemos la diferencial de θ, esto es el X por el diferencial, de tal manera que el diferencial de θ es igual a X por diferencial de θ. También podemos ver de este gráfico que la diferencial de arco es la ρ diferencial de. Como la diferencial de arco es igual al diferencial de X, diferencial de X igual. Entonces tenemos 1 sobre ρ igual a la diferencial de θ respecto a X. Esto estoy pasando a dividir y diferencial de θ respecto a X. Ahora bien, si nosotros analizamos esto desde esta ecuación, que es la ecuación de la deformación de una viga, o es la ecuación que nos permite hallar la elástica, tenemos lo siguiente. Tenemos que la derivada segunda de y respecto a x2 es el momento dividido entre el módulo de elasticidad por la inercia, ¿no? Ahora la tangente o la pendiente es igual a la derivada de y respecto a. Como es muy pequeña esta pendiente, el ángulo tangente de θ es equivalente a θ, de tal manera que ahora decimos que θ es la derivada de y respecto a x. Entonces, bajo este concepto, si nosotros derivamos este θ con respecto a x, vamos a tener derivada de θ respecto a x, que es la derivada segunda de y respecto a x dos veces. Entonces, sustituyendo 3 en 1, como vemos aquí, 3 en 1, esto es 3 en 1, entonces tenemos que la derivada de θ respecto a x es el momento dividido entre y. Tenemos esta expresión, podemos integrar. Entonces, derivada de θ es igual a m entre y la diferencial de θ es igual a esto, ¿no? Entonces, con esto lo que hallamos es la rotación. La rotación sería θb, el momento dividido entre y dividido entre módulo S por la inercia. Esto gráficamente no es más que θb es el área de AB, esta área de los momentos, esta área dividido entre y. Eso es gráficamente su cálculo. Ahora este ángulo nosotros podemos ver aquí, θb, ¿no? Es de la tangente A con respecto a la tangente B, es positivo, sentido antihorario, ¿no? Ese es el signo de la rotación.
Aquí, por ejemplo, igual, este es el punto A, este es el punto B, y aquí tenemos también la tangente en A y tangente en B, ¿no? Esta es la tangente en A y esta es la tangente en B. Entonces tenemos el θ B. Y cuando es en sentido horario, podemos ver que esto es negativo. Así se considera los signos de rotación, ¿no? Ahora, viendo aquí, como antes era la diferencial de delta es igual a x diferencial de θ, teniendo ese concepto, el diferencial de θ sabemos que es igual a m e i de x. El diferencial de θ es igual a, en este caso, x por mx dividido entre i por dx. Si integramos, vamos a tener esto, esta integral. Y esto no es más que la desviación. La desviación de AB es 1 sobre EI por área BA por X a. Entonces este es el centro, el centroide. En este caso, digamos aquí, vamos a ver, no, es un centroide. Y aquí, por ejemplo, tenemos la desviación de B respecto a también, que es el área AB con respecto a este centroide XB. Ahora bien, los signos de la desviación son estos. Por ejemplo, si es esto, esta es la tangente de A, esta es la tangente de A, esto es B. Entonces la desviación de B respecto a es esto, desviación respecto a esta tangente A, ¿no? Cuando está por debajo podemos ver que es positivo. Si aquí tenemos, aquí también tenemos A, esta es la tangente, no, esta era iba la tangente, por el caso, era la tangente. Si esta es la desviación de B respecto a, pero cuando está por encima de la curva elástica, vemos que la desviación de B respecto a es negativo, se considera negativo. Entonces, este método lo que nos permite hallar son desviaciones, ¿no? Estas desviaciones. Para hallar las flechas hay que hacer alguna vez utilizar triángulos semejantes, ¿no? Para poder encontrar estas flechas. Solo este método de área de momentos nos da la flecha cuando se trata de vigas empotradas. Cuando se trata de vigas empotradas nos da la flecha, nos puede dar la flecha, o nos da la flecha directamente este método de área de momentos. Podemos anotar este gráfico, ver, para que ustedes se pasen. De todas maneras, este gráfico también se encuentra en el libro que se ha mandado a ustedes, en el libro de Singer. Bueno, una revisión al gráfico. Vamos a hacer ahora un ejemplo que también se les ha enviado. Es esta viga con carga distribuida. La carga distribuida es Q. Es Q. Vamos a aplicar esta metodología. Esta es una viga simplemente apoyada, AB, una viga simétrica. Su deformación es esta.
esta viga tiene una longitud L, ¿no? Y sus reacciones, como es simétrica, si hacemos la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, tenemos que sus reacciones son simétricas, reacción en A, reacción en B, ¿no? Entonces, tenemos que la reacción en A más la reacción en B es igual a Q por L. De tal manera que la reacción en A va a ser QL medios y la reacción en B va a ser igual a QL medios. Nada más, ese es el valor. Ahora, el diagrama de momentos de esta viga es esto. Es esto, ¿no? Era así, ¿no? Entonces, justamente el momento máximo se daba en L medios, en este caso, esta es la, digamos, aquí es L medios, ahí. Entonces, tenía un valor ahí, si prolongamos esto, este momento era igual a QL cuadrado octavos. Ahora, para determinar la flecha, en este caso la deformación va a ser, pero como son vigas simétricas, la flecha máxima se da en el punto, en este caso en la mitad para este caso. Aquí hacemos una tangente, esta tangente es paralela a esta, ¿no? A la viga. Entonces, aquí podemos ver que hay una desviación, la desviación de A respecto a la tangente C. Entonces, esta es, perdón, la parábola, el momento máximo es QL cuadrado octavos. Esto es L medios. Entonces, aquí está el punto C, esto es C, y esto es el punto A y el punto B, ¿no? Nada más. Este es el diagrama de momentos. Entonces, aquí también está un ángulo, quita, y aquí también va a estar bueno, el tita, ¿no? Y si hacemos una paralela, aquí también va a estar este ángulo, tita AC. Entonces, ahora, si hallamos el ángulo, en este caso, tita AC es igual a tita A. Y esto va a ser nada más que el área del diagrama de momentos. Y el diagrama de momentos, el área es 2/3, ¿no? Es 2/3 de esto también era positivo, ¿no? El momento, 2/3 por L medios por QL cuadrado octavos, todo sobre EI, ¿no? Por EI, porque lado es EI. ¿Bien? Entonces de aquí, de esta manera, tenemos que el tita es igual, este 2 con este 2 se cancela, y tenemos que esto es Q, L cubo, sobre 24 EI. Eso es el tita. En este caso, desviación de A respecto a C viene a ser, para este caso, viene a ser la flecha máxima, ¿no? La delta C viene a ser la flecha máxima. Aquí sí, porque esta nuestra tangente
nos hemos dado en el punto C, ¿no? Tangente al punto C, que es paralela a la viga. Entonces, y esta es por eso que aquí vamos a notar que es la flecha máxima, ¿no? La flecha máxima. Y esto, ahora vemos que va a ser, esto ya es como es un momento, ya es esto, es un momento, porque si bien se utiliza para hallar esta delta AC, esta misma área, Q, L cubo, que es 24, EI, ahora, pero por el centroide, ¿no? En este caso el centroide es con respecto a, en este caso se toma la media parábola nomás, aquí también vamos a tomar la media parábola nomás, porque aquí, entonces aquí el centroide para esto es 5 octavos de L, pero en este caso el L es L medios, entonces 5 octavos de L medios es igual a 5 sobre 16 de L. Entonces, esto es con respecto a, por si acaso, con respecto a, ¿no? Aquí mismo vemos desviación de A respecto a C. Se toma este A. Entonces, el brazo es con respecto a este A. Entonces, aquí va a ser por 5 sobre 16 de L. Si hacemos la multiplicación, entonces va a ser igual a 5 Q L cuarta 24 por 16 es 384 EI. Este es esencial ahorita para nosotros la flecha máxima. Ahorita sí. Estamos determinando aquí la flecha máxima mediante este método. Ahora vamos a ver una viga también que se les ha enviado, que es igual una viga simétrica mediante este método. Evidentemente aquí tenemos una carga a la mitad, una carga P ubicada a una distancia L. La viga es simétrica y la carga P está a una distancia de la mitad. Entonces aquí vemos ahora que la deflexión de esta viga va a ser esta. Entonces si sacamos y justamente si este es el C, si sacamos una tangente, tenemos una tangente aquí, más o menos una tangente ahí, al punto C. Entonces aquí también va a estar la tangente, ahí, ¿no? Y aquí está el ángulo θ. Entonces aquí vemos que se está formando aquí el θC. θC. Entonces aquí el diagrama de momentos de esta viga era este, recordando. Era esto. Esto es
PL cuartos. Y aquí estamos, es un triángulo, no es rectángulo, nada más. Ese es el diagrama de momentos. Como la carga es, en este caso, P y una viga simétrica, las reacciones, o sea, tanto las de acción en A, perdón, las de acción en A y las de acción en B son iguales. En este caso es igual a P medios, ¿no? Puesto que la sumatoria de verticales es igual a 0, entonces RA más RB es igual a P. Entonces esto es P medios y eso también es P medios, ¿no? Y su diagrama era este. Ahora, aquí estamos viendo que tenemos la desviación de A respecto a la tangente AC, ¿no? Si bien en algunos textos está así, pero esto es delta AC. Entonces, ahora, el ángulo θ es igual a θ AC, ¿no? Y tomamos solamente la mitad. En este caso, evidentemente, también esta tangente está aquí, nos va a poder dar la flecha máxima cuando hagamos el momento. Pero la rotación A es igual a la rotación AC y esto no es más que el área del triángulo. Esto es L medios, entonces vale decir que es un medio de L medios por P L cuarto sobre 4 EI. Entonces hay que ponerlo más ese EI porque de esa forma es, ¿no? Entonces, si bien aquí podemos... Y tenemos que la rotación en A había sido igual a PL cuadrado sobre 16EI. Esa es la rotación. Ahora, vamos a hallar aquí el delta AC, que es la deflexión de A respecto a la tangente C, que en este caso es igual a la flecha máxima. Entonces, delta AC no es más que el área, esta área que hemos calculado, P por L cuadrado sobre 16EI. Pero a esto tenemos que, vamos a hacer su momento con respecto a A. En este caso, aquí tenemos, es 1/3 y aquí es 2/3. Pero este 2/3 va a ser 2/3 de L medios, que esta es la distancia de ese triángulo. Y 2/3 de L medios no es más que L tercios. L tercios. Entonces, tenemos por L tercios. Entonces, L tercios. Y aquí tenemos que delta AC o la flecha máxima había sido igual a PL cubo sobre 16 por 3 son 48. Esto mismo se ha encontrado cuando hemos hecho por el método de la doble integración. Entonces anotaremos. Veamos este ejemplo, el ejemplo 3, que también se ha mandado una viga empotrada con una carga en el extremo P. Esta viga es de longitud L y en los diagramas de momentos es P por L. Entonces lo que vamos a hallar ahora es la rotación en B y esta que es delta BA.
B respecto a la tangente A. Entonces, vamos a determinar el tita B, que es igual al tita BA. Y esto va a ser el área, nada más que el área del triángulo. Va a ser un medio de P por L por L. Así, porque esto es L, la longitud de L. Este es el diagrama de momentos. Diagrama de momentos. Entonces, siempre sobre I. Entonces, tita B había sido igual a P por L cuadrado sobre 2i. Nada más. Eso es el tita B. Ahora bien, el delta PA es igual a la desviación de B respecto a la tangente A, ¿no? La desviación de B respecto a la tangente A. Aquí está. Esta si bien sería la tangente A, ¿no? Tangente A. Entonces, esta desviación no es más que esta área que hemos encontrado. Así. Por el brazo, el centroide, en este caso delta BA, tiene que ser con respecto a B. Aquí el centroide es esto, L tercios de L. Entonces, L tercios, nada más. Va a ser por L tercios. Para decir que el delta BA también, por si acaso, el delta BA es igual a la flecha máxima, en este caso, es la máxima deformación que se está dando ahí. ¿No? Entonces, aquí sí estamos llegando también la flecha máxima, y esto es igual a decir P por L cubo sobre 6i. Entonces, flecha máxima es igual a P por L cubo sobre 6i. Pues anotaremos. Vamos a ver esta viga empotrada con una carga al extremo. Entonces, la curva elástica es esta soja. Entonces, aquí tenemos la rotación en B, vamos a hallar, y la rotación en B y la flecha máxima. La desviación de B respecto a la tangente A es igual en este caso a la flecha máxima, ¿no? Esto es A, entonces es subtangente, ¿no? Va a decir que esto también es la tangente. Ahora, el diagrama de momentos lo vamos a ver de acuerdo a las tablas que también se han enviado. Igual es un triángulo. Es un triángulo y P por L, ¿no? De todas maneras, también ustedes ya saben que aquí hay un momento, justamente, y aquí hay su reacción, ¿no? Y la reacción evidentemente es P. Entonces ahora el valor del valor de la rotación, tita B igual a tita BA, es igual en este caso al área de ese triángulo. Va a decir que es un medio de L por P por L. Entonces va a decir que es
un medio de P por L cuadrado sobre EI. EI. Ahora bien, delta BA, que resulta ser la flecha máxima, es igual a esta área que hemos encontrado por, en este caso, va a ser 2/3, aquí sería el centro 1/3, aquí va a ser 2/3 de L. 2/3 de L. Por lo tanto, la delta BA o la flecha máxima había sido igual a P por L cubo sobre 13I. Nada más. Entonces, esta resulta ser que es la flecha máxima y esta la rotación. Anotaremos. Ahora vamos a ver otro ejemplo y vamos a ver una viga también con, en este caso, con su carga distributiva de longitud L. Entonces, la longitud es L y el diagrama, en este caso el diagrama es una parábola, una parábola cuyo valor es QL cuadrado medios. Igualmente en este caso la reacción, esto es QL, Q por L va a ser QL, ¿no? QL, ¿no? Pero el diagrama de momentos es esto, hemos visto, se han mandado las tablitas, pero es el diagrama de momento. Ahora, el θ BA, B es igual a θ BA, y esto es igual al área de esa parábola. Ahora, el área de esa parábola, viendo las tablitas, es igual a un tercio. Un tercio, en este caso, un tercio de la base, que es L, por la altura, que es QL cuadrado medios sobre I directamente. Entonces van a decir que esta expresión se convierte en QL cubo sextos EI. Entonces, esa es la rotación. La rotación vale ese valor, QL cubo 6EI. Ahora, la flecha máxima o la deflexión o la desviación de B respecto a es igual a esta misma área que es Q por L cubo sobre 6I por el brazo. En este caso tenemos el centro de gravedad es a 1/4 y 3/4. Es 1/4 de L va a ser 3/4 de L. Pero tenemos que hacer con respecto a B. Con respecto a este punto. B va a ser 3/4 de L. 3/4 de L. Entonces vale decir que esto es QL
L cuarta, el 3 con el 6 se va y nos queda 8. Vale decir que la flecha máxima había sido igual a QL cuarta sobre 8. Eso es entonces la flecha máxima. Mismo valor se halla por el método de la doble integración. Anotaremos. En el siguiente ejemplo último, el 5, vamos a determinar la desviación de A respecto a B, el ángulo en B, la flecha en C y la flecha en D. Tenemos una viga simplemente apoyada con una carga en la mitad de 12 toneladas, un momento de 4 toneladas por metro, ¿está bien? Por metro. Entonces lo que hacemos es primeramente hallar las reacciones. Sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. Tenemos RA más RB igual a 12. Sumatorio de momentos en B igual a 0. Vamos a tener RA por 8 menos 12 por 4 y más 4. Igual a 0. Por lo tanto, nuestro RA había sido igual a 48 menos 4, 44. El octavo sería 11 medios. Y por esta ecuación, vamos a tener que RB sería igual a 13 medios. Entonces vamos a hacer el diagrama de momentos reducido. Vamos a considerar, en este caso, el A, este apoyo A como si fuese empotrado. Entonces hacemos los momentos, ¿no? Tenemos aquí en este caso digamos que es 13 medios por 8 va a ser va a ser igual a 52, ¿no? Y 12 por 4 es 48, por lo tanto esto es positivo y esto es negativo. Esto es 48. Y aquí tenemos que el momento de este momento, su diagrama de momentos es un rectángulo y perdón, eso es, ¿no? Entonces ese es el diagrama de momentos. Entonces vamos a hallar el θ B, y el θ B no es más que el área entre AB, pero en este caso considerando estos momentos, esto se llama diagrama de momentos reducidos. Pero vuelvo a reiterar que estamos tomando un empotrado en A. Entonces decimos, esta área va a ser un medio de 52 por 8 ¿no? Menos un medio de 48 por 4, ¿no? Porque es 4 por 4 y aquí tenemos
menos 4 por 8 EI. Entonces ahora sí la desviación, podemos hallar. La desviación va a ser igual a 52 por 4, que sería 52 por 208 EI. El brazo, en este caso 52, sería un tercio de, con respecto a un tercio de 4. Un tercio por 4. Menos, a ver, aquí podemos ver 48 por 4 dividido entre 2, va a ser 96. Ahí está. Por un tercio de 4. Un tercio de 4. Un tercio de 4. Menos 32 EI por, vamos a tener aquí, por el centro de gravedad de aquí sería 4 por 4. Ya. Entonces vamos a hacer operaciones y tenemos aquí, perdón, esta sería un tercio de 8. Aquí estamos mal, un tercio de 8. Un tercio de 8. Tenemos que el delta AB había sido igual a 208 por 8 entre 3. 1664 3 EI. Menos 96 por 4, 384. Menos 32 por 4, sería 128 sobre EI. Si hacemos operaciones ahora, haremos operaciones dividido entre 3 menos 384 menos 128. A ver, 1664 dividido entre 3 menos 384 dividido entre 3 menos 128. Tenemos 896 3 EI. Entonces eso es el delta AB, la desviación. Es 896 sobre 3 EI. Eso es lo que vale la desviación de A respecto a B. A partir de eso podemos calcular el ángulo. El ángulo, podemos decir que la tangente del ángulo B, que también va a ser igual a del ángulo θ B, va a ser igual a θ B. Esto va a ser igual a delta AB sobre 8. Entonces θ B había sido igual a este delta B que hemos calculado entre 8. Y el valor que tenemos es 112 3 EI. Entonces ya tenemos 112 sobre 3 EI. Podemos anotar ahora esto. Tenemos calculado, nos falta determinar la flecha en C y la flecha en D. Entonces,
para hallar esas flechas necesariamente vamos a tener que hacer algunas relaciones trigonométricas, o sea, de ángulos para poder determinar. Pueden copiar. Ahora vamos a calcular la flecha en C. Para determinar la flecha en C, vemos que la flecha en C es C'. Pero, y C prima C segunda es la desviación de C respecto a B. Fácilmente se puede calcular C segunda. ¿Cómo? La tangente de B, de tita B o tita B es igual a C segunda entre 2. Como tenemos el tita B, que es 112, C segunda va a ser 2 veces tita B. Y esto va a ser 2 veces 112 sobre 3i. Vale decir que C segunda es 224 sobre 3i. Ese es el C segunda. Ahora vamos a determinar la desviación de C a B. La desviación de C a B también es igual a C prima C segunda. Para eso primero vamos a hallar el tita CB. El tita CB vamos a ver mediante este gráfico que es igual a 1/2. Esto es 2 por 4i, que sería ese triángulo. Sería 8, 1/2 de 2 por 4i, sería 4i. Entonces el delta CB va a ser igual a esa área, i, por 2/3 de 2, porque sería aquí 2/3 de 2. 2/3 por 2, es el brazo con respecto a C. 2/3 de 2. Esto sería igual a 16/3 de I. Entonces, también de ese esquemita se puede ver que C segunda es la suma de C prima más C prima C segunda. Entonces tenemos C segunda, esto tenemos como dato, y también tenemos C prima C segunda. Tenemos C prima C segunda. Vale decir que ahora C prima es la flecha en C. Entonces la flecha en C había sido igual a C segunda menos C prima C segunda. O sea, la flecha en C es igual a C segunda menos C prima C segunda. C segunda era 224 sobre 3i menos C prima C segunda, que vale decir que es 16 3i. Entonces esto sería 208 sobre 3i. Por lo tanto, la flecha en C había sido igual a 208 sobre 3i. Entonces, estamos viendo que este método nos permite hallar las desviaciones. ¿No? Hemos hallado la desviación de C a B, luego primero hemos hallado la desviación de AB, y a partir de eso hemos hallado ahora la flecha en C. Entonces, pueden revisarlo y
posterior hallamos la flecha en D. Ya. Ahora hallamos por último la flecha en D. De acuerdo al esquema, la flecha en D es igual a D', D'. Eso es la flecha en D. Asimismo, tenemos también que D segunda es igual a D' más D' de segunda. Vamos a hallar ahora, en este caso, lo más sencillo que se puede hallar es D'. ¿Cómo? La tangente de θ b o θ b había sido igual a D de segunda entre 4. Vale decir que ahora D de segunda es igual a 4 θ b. Entonces, D de segunda había sido igual a 4 veces 112 sobre 3i. Entonces, esto sería igual a 448 tercios de i. Eso es. Ahora podríamos hallar la desviación. Hay que hallar la desviación de D respecto a B. Pero para eso podemos hallar el θ de B. El θ de B. Y el θ de B va a ser igual a esto, ¿no? De B. Entonces, este valor de aquí va a ser 26. La mitad de 120 porque es los 4. Y aquí, ¿no? Tendríamos así. Entonces, θ b va a ser igual 1/2 de 26 por 4i menos esta área. Sería, esto es 4. Entonces va a ser 4 por 4 i. Ahora el delta de B va a ser esto, ¿no? Entonces va a ser, haciendo operaciones, vamos a tener 13 por 4, 13 por 4, 52, 52 i. Entonces aquí vamos a tener 52i, ¿no? Entonces con respecto a B, 1/3 de 4 va a ser su brazo. 1/3 por 4. 4 por 4 es 16 i. Su brazo va a ser 2 por 2. Entonces vale decir que 52 por 4 dividido entre 3 menos 32. Es igual a 112, 3i. Eso es el delta B de B. O delta de B. Entonces, el delta de B también es igual a D' de segunda. D' de segunda.
Como queremos hallar la flecha en este caso por esta expresión de aquí, D es igual a la flecha en D. Entonces tenemos que D' es igual a D segunda menos D' segunda. D' es la flecha en D. D segunda hemos calculado aquí. Y ahora 448 dividido entre 3 y menos D segunda, que es la desviación de D respecto a B, sería 112 3 y. Entonces hacemos la resta, 448 menos 112. Esto va a ser 448 menos 112, sería 336 entre 3 e I. Por lo tanto, la flecha en D había sido igual a 112 e I. Esa es la flecha en D. Con este ejercicio hemos podido ver que el método de área-momentos, específicamente cuando se trabaja con diagramas de momentos reducidos, nos permite encontrar desviaciones. Para hallar las flechas hemos tenido que relacionar, han visto ustedes, el ángulo, hemos hallado el ángulo, hallar las desviaciones, y con la tangente hemos encontrado en sí una de las ordenadas, ¿no? hasta la tangente en cuestión. Entonces es para que este ejemplo te va a servir para analizar otros. También ustedes se podrían plantear tal vez el momento en B. Puede ser aquí el momento en B igual. Si se plantea en B, ¿qué pasa en B? Entonces, estos momentos van a cambiar. Va a tener concepción en A. Este 12 intervendría. Y este momento de 4 ya no intervendría, ¿no? Entonces son diferentes formas de hacer.